En la historia de México ha sido incipiente la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. Por ello, resultó significativa la campaña y la candidatura de una mujer náhuatl apoyada por el Consejo Nacional Indígena y por la Asociación Civil. Llegó la hora para el florecimiento de los pueblos. Con Marichuy se abrieron nuevas expectativas para construir una forma alternativa de hacer política, dado el agotamiento de los partidos políticos de cualquier ideología. Cabe resaltar que mujeres y hombres indígenas se han organizado de diversas formas para defenderse, resistir e incursionar en la política nacional, pues sostienen que solo dejando a un lado a los intermediarios políticos y logrando una representación directa, podrán ser tomados en cuenta bajo sus propios términos y condiciones. La candidata ofrecía una bocanada de aire fresco, pues la cultura política indígena incorpora formas de organización basadas en la horizontalidad para la toma de decisiones colectivas y enfatiza la lucha por la vida. Esto último con un gran eco y originalidad para visibilizar la violencia que azota al país, el efecto de la explotación minera, el desvío de ríos, la tala de bosques, en fin, la pérdida de vida. Marichuy buscaba poner en el debate nacional los asuntos indígenas siempre postergados, es decir, la pobreza, la migración, la explotación de recursos naturales y los megaproyectos en sus tierras y territorios, pero también poner a prueba la dura y fea cara del racismo en nuestra sociedad e instituciones. Y aunque Marichuy no quedó en la boleta electoral, no podemos negar que dio un paso firme que jamás será borrado. Muchos agradecemos a esta excepcional mujer indígena su decidida aportación para construir y mejorar la democracia y la cultura política de nuestro país. La simulación de las candidaturas independientes caracterizará las elecciones del 2018, pero seguirán más vigentes que nunca las numerosas y profundas deudas para las sociedades indígenas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este programa porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre las mujeres indígenas, la política y la candidatura independiente de una mujer indígena muy destacada que es María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy. Sabemos cuál fue el resultado de esa candidatura independiente, pero no echamos lo que ocurrió por la ventana, sino al contrario, queremos tomar esta oportunidad para externar algunas opiniones, algunos puntos de vista sobre este momento tan importante. Para ello nos acompañan dos destacadas investigadoras con larga y fecunda trayectoria en el tema de los derechos humanos, género y cultura política indígena. Así que voy a presentar a la doctora Márgara Millán, que es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la doctora Silvia Soriano, que es investigadora del Centro de Estudios de América Latina y del Caribe. Y la de la voz, Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales. Las tres somos académicas de la UNAM. Les recuerdo que al público que su participación es muy importante, los datos estarán en la pantalla. Comuníquense, por favor, porque su opinión nos enriquece y porque nos gustaría mucho conocer el punto de vista de todos ustedes. Así que, bueno, voy a iniciar con algunas preguntas para entrar en el tema. Quisiera dirigirme a la doctora Soriano preguntándole ¿cuáles piensa que son los desafíos que tiene la participación de las mujeres indígenas en la política?
¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes, compartir el panel con dos colegas a las cuales no solamente conozco, sino que tengo una buena relación, y el tema que nos convoca me parece fundamental. Yo quisiera comenzar diciendo que los retos en general son grandes para los indígenas y habría que añadir otras consideraciones para el caso de las mujeres. En primera idea que tendríamos que tener es que me parece que los retos hay que verlos desde adentro y desde afuera. O sea, desde adentro de lo que los propios grupos indígenas y desde afuera, que es el resto de la sociedad, que hemos de tenerlo presente, niega mucho esa presencia indígena. Con el mito del mestizaje han sido los propios grupos indígenas los que han tenido que estar diciendo: existimos, estamos aquí y tenemos derechos a los cuales no se nos han dado la posibilidad de tenerlos, ¿no? Y de poderlos practicar. En ese sentido, creo yo que primero uno de los grandes retos que se enfrenta en esta sociedad, en este país y en el mundo en general es el del racismo, ¿no? El desprecio a la diferencia. Vivimos en un mundo, porque no es propio ni del continente ni del país, vivimos en un mundo donde el origen y las características propias de cierta etnia, de cierta clase social, ya te van a limitar y ya te van a colocar en un espacio del cual tienes que brincar las trancas, ¿no? No podemos negar la importancia que tuvo la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para querer mostrar otra faceta del ser indígena, ¿no? En ese sentido, es cierto, hemos visto a las mujeres porque participan sin duda, pero tener una voz, una presencia y una reivindicación propia del genérico y aparte de las mujeres no es fácil, es verdaderamente algo digno de admiración. Sí, yo estoy de acuerdo que es un momento de la participación de Marichuy digno de admiración, y también ha sido increíble, ¿no? Muy sorprendente el poco espacio que ha tenido en los medios. Bien, Márgara, yo creo que también el hecho de que Marichuy no haya llegado a la boleta, eso no significa que los indígenas, y más importante, las mujeres indígenas, no van a seguir participando, sino al contrario, yo creo que tenemos una reflexión por delante que nos dice qué enfrentan las mujeres indígenas en adelante en términos de su participación política. ¿Qué es lo que podría seguir? Mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Natividad, y un gusto estar aquí con ustedes también, y gracias por el espacio, coincidiendo en que ha habido muy poco espacio para discutir este tema, casi todo ha sido como de las redes marginales, no. Sí hubo conversaciones con Marichuy que impactaron mucho, fíjate, porque la gente en México sí está esperando digamos, un discurso renovado de lo político, lo voy a decir así, ¿no? Yo creo que la propuesta es una propuesta muy interesante porque si nos fijamos en ella, fue articulada en dos bandas. Una es las candidaturas independientes que corresponden, digámoslo así, a lo que la ciudadanía ha logrado en términos de inclusión en el proceso electoral. Pero acuérdate que la candidatura de Marichuy era la de la vocera de un consejo indígena de gobierno. Entonces ahí ellos ya articulaban, digamos, una manera donde ellos entienden la representatividad política, que es mucho más social, es mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Había ya ahí una propuesta, digamos, crítica a la propia estructura electoral que nos rige. Y es una crítica que yo creo que no se queda ahí ni siquiera en ese momento, sino que va a continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que lo estamos viendo hoy también a nivel nacional. Hay sectores, regiones, territorios de nuestra población que se rigen con otro tipo de representación. Los llamados territorios autónomos, ¿no? Y no solo estoy hablando del zapatismo, y esto tiene que ver no solo con algo, digamos, actual, novedoso, sino con una larga historia en que las comunidades indígenas se han dado forma y han actualizado sus propias normas de convivencialidad y de representación. Y ahí lo que sí es novedoso de un tiempo para acá
es cómo las mujeres indígenas han estado participando. Y coincido mucho con Silvia, de que el zapatismo es una impronta no solo para dejarnos ver el propio racismo de la sociedad mexicana, sino también para la transformación, la autotransformación de las comunidades indígenas. Es fascinante cómo el movimiento zapatista tiene como agenda política algo que aquí no tenemos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos porque ellos lo tienen de manera como mucho más estructural. La participación paritaria de las mujeres en todos los órganos de gobierno y los órganos de salud, de educación, de derechos humanos, ¿no? Lo cual representa una problemática, porque no es que las mujeres indígenas no tengan trabajo que hacer en la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, el movimiento les ha puesto enfrente a las mujeres el reto de no solamente continuar con lo que hacen, ¿no?, sus trabajos reproductivos comunitarios, sino también acceder a la representación política y, digamos, a la participación plena como mujeres. Yo creo que eso se ha desatado en México de un tiempo para acá. Sí creo que el 94 es un año muy importante y que hoy las mujeres indígenas nos están hablando a toda la nación, nos están diciendo que tenemos que modificar las cosas, que digamos el pluralismo, el hecho de que tú sabes en el 92 México se reconoce como una nación plurinacional, pluricultural, pues eso tiene que tener consecuencias. Claro que sí. Consecuencias que estamos viendo, cómo se van concretizando, bueno, muy incipiente, pero ahí están. Las mujeres indígenas, decías, ahí están, nos están dando una gran lección, por lo que decías, Silvia, que hay que ver este momento como una responsabilidad interna, tanto de los mismos pueblos, ¿no?, a partir del Congreso Nacional Indígena, el EZ y el resto de la sociedad. ¿Cuál es el papel que vamos a tener con respecto qué papel tiene más bien la sociedad con respecto a empezar a construir un lugar donde los indígenas quepan? Por supuesto que esto no es una novedad que yo lo diga, sino que viene construyéndose desde el mismo surgimiento del EZ. También esto corresponde a una visión filosófica a la cual nos adherimos, que es que todo importa en nuestra sociedad, ¿sí?, para dejar atrás el racismo, para dejar atrás la discriminación, construir un lugar incluyente y, por supuesto, las mujeres indígenas aquí nos están señalando con sus experiencias momentos muy importantes y también parte de esa filosofía. Ahora, a fin de dar una visión que enriquezca lo que aquí estamos diciendo, les invito a que el público vea un sondeo que se llevó a cabo sobre la opinión de la candidata independiente indígena Marichuy. Y yo creo que ellos han decidido tomar o unirse para ser escuchados de alguna forma, ¿no? Lo que necesitan, lo que sus comunidades necesitan, las personas, y que también ellos quieren, pues no sé, quieren educación, quieren tener una mejor economía, una mejor vida, y ellos sienten que es mejor representar a alguien, que los represente a alguien que es propiamente de ellos. Yo opino que es algo que es correcto porque finalmente pues todos somos mexicanos, pertenecemos al mismo país, a la misma sociedad, entonces debemos todos participar o tenemos la misma oportunidad de participar en esos, en cualquier área prácticamente. Sí, cuando esta señora Marichuy vino aquí, de hecho la conocimos y pues se me hizo una buena opción porque daba como una otra alternativa para poder votar. Desgraciadamente no se recabaron las suficientes firmas, pero candidato. Pues era una buena idea. Tenía ahí buenas propuestas también.
Está perfecto porque tienen grandes ideas y aparte apoyan a su comunidad. Tienen como forma de realzar su comunidad y de hacerse notar ante la sociedad y aparte porque pues todos tenemos ese derecho, ¿no? Bueno, creo que es un paso importante en el aspecto en que no se le ha dado como la importancia a estas personas. Eso creo que es un paso importante. Sin embargo, que no creo que tengan, yo creo, un impacto tan grande como podría ser una persona. No lo sé, que tal vez tienen los medios económicos, ¿no? Eso es lo triste, tal vez no tienen ese apoyo que deberían tener, pero creo que podrían tener buenas propuestas. Pues conocen más como la situación en la que viven los que no están allá y pues como que hay que apoyar ese sector y está bien, ¿no? Yo también creo que tienen buenas propuestas, por eso de que ya vivieron en la situación, ¿no? Ya la conocen más a fondo y saben exactamente qué, por ejemplo, qué puntos atacar, ¿no? Ajá, es como el príncipe de Maquiavelo, que es el príncipe que viene del pueblo y pues, o sea, un príncipe que viene del pueblo pues es más querido por el pueblo que un príncipe que viene de los del exterior. Pues es una necesidad nacional por la cantidad de población indígena auténtica y ya por generaciones que se ha ido mestizando, pero es menester de las autoridades socialmente, políticamente, educativamente, que se le permita la injerencia tanto en las universidades, toma de decisiones en cuanto a cuestiones educativas, gubernamentales, federales. Yo sí creo que, digamos, están en su derecho por la población tan amplia, tan diversa, tan plural que existe con relación en cuanto a, hablando con el concepto etno, ¿no? Entonces, es menester que ya tengan así cabida. Qué bueno que siguen con nosotras. Márgara, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú que el hecho de que Marichuy no llegó a la boleta, esto quiere decir que quedan rezagados los temas indígenas de la agenda política? Mira, el hecho de que Marichuy no haya llegado a la boleta, digamos, si exploramos un poco las razones, los motivos por lo cual esto sucedió, lo dijimos muchas veces. Yo formé parte de la asociación Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos que registró a Marichuy ante el INE. Y siempre enfrentamos la dificultad de la forma hipermoderna de dar la firma, ¿no? Que por un lado es muy segura, yo creo que sí, tuvo un problema al principio, después ya, pero después, bueno, dejábamos a miles de personas que no podían tener un equipo del costo que se necesitaba para soportar la aplicación, etcétera. Yo estoy segura de que si las condiciones hubiesen sido otras, Marichuy hubiera llegado a la boleta. Esa es mi convicción personal. ¿Para qué se quería estar en la boleta? Justamente para lo que tú dices, la agenda que establecen los pueblos indígenas, la agenda que está ahí y que la están diciendo a gritos y que no está siendo recuperada seriamente por ningún partido político, por ningún candidato, eso era lo que queríamos visibilizar. Se visibilizó en parte, porque participar en la recaudación de firmas fue ya intervenir el terreno electoral, que hoy por hoy es un terreno importante porque es casi la única manera en que el ciudadano común tiene para comprender primero los problemas que vivimos y en segundo lugar para dirimir sobre ellos, para participar, ¿no? Te quiero decir que ese ejercicio fue muy deliberativo en la campaña que hizo Marichuy, contraria a las otras de los independientes. Aquí también me gustaría establecer una diferencia. No fueron las mismas campañas. La campaña de Marichuy, a mí me gusta decir, fue de auxiliares y no de gestores. No hubo ninguna persona contratada para recaudar firmas. Todas las que colaboramos lo hicimos por convicción. Hubo redes de apoyo que empezamos a discutir la propuesta
de María de Jesús, la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, no era, sabes, las campañas hoy se convierten cada vez más en una oferta de promesas, de soluciones, en un recetario donde ningún candidato se atreve a decir cómo es que va a ser lo que promete que va a hacer. Y Marichuy era muy distinto. La campaña de Marichuy es: queremos escuchar los problemas, vamos ahí a donde sabemos que están los problemas. La campaña fue fascinante. Se recorrió comunidades indígenas donde nadie ha llegado. Y el resultado fue un fortalecimiento del Congreso Nacional Indígena. Yo creo que toda la campaña de María de Jesús fortalece la agenda indígena y espero que esa agenda esté cada vez más presente en el movimiento social organizado en México. Y además te voy a decir una cosa más. Hizo confluir redes de indígenas y no indígenas. Creo que eso es muy, muy importante. Muy bien. Yo en otra experiencia que también estuve como observadora, me pareció un poco sorprendente que organizaciones de pueblos indígenas supieran poco sobre Marichuy. Pero eso no es algo raro. Digo, como científicas sociales sabemos que hay que construir, ¿sí? La necesaria construcción de una logística para dar apoyo a la candidata desde las propias comunidades indígenas y desde los indígenas organizados. Creo que eso faltó también de una manera importante. Así que bueno, viendo estas dos partes, lo interno y lo externo, ¿cómo viste la candidatura de Marichuy, Silvia? Yo quisiera añadir algo que no dijo Márgara, por qué no llegó a las boletas, sí. Y es porque no es corrupta, ¿no? Eso me parece que es un elemento que tenemos que también tener en consideración. Sí. O sea, si uno analiza los independientes que de entrada no eran independientes, ¿no? Entonces entran allí. Sí. Pero bueno, los dos independientes que llegaron, se demostró que muchas de las firmas que consiguieron eran falsas, sí. Y sin embargo ahí están. Sí. Entonces, claro, si nosotros hubiéramos jugado la política como se juega tradicionalmente en México, habría mucho más independientes, porque ese es el camino. Pago, contrato, o sea, es finalmente el dinero que va entrando, ¿no? Y que está moviendo las posibilidades de estar o no estar, ¿no? Otra cosa que también me gustaría subrayar es que si bien es una candidata indígena, no significa que su discurso sea exclusivamente indígena. Entonces, ni tampoco femenino, ¿no? Entonces, es precisamente la idea de incluir, ¿no? Es la idea de que no nos han visto, pero nosotros sí vemos el resto del país. Y en ese sentido tenemos propuestas para nosotros, evidentemente, pero para el resto de una sociedad que se ha negado a ver muchos de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, vivimos ahorita en un país terriblemente violento, ¿no? Una situación de miedo, de terror en la población que hace que la gente ya no sabe muy bien qué es lo que podemos hacer, ¿no? Otro de los retos que podríamos mencionar es precisamente algo de lo que ha comentado Márgara, en el sentido de que las formas de hacer política tradicionalmente de los indígenas no necesariamente se corresponden con el resto de las estructuras políticas que se vinculan con los partidos políticos, ¿no? Y de hecho, si uno hace un análisis de lo que ha pasado, y no solo en México, pero digamos aquí en México, tiene que ver con cómo los partidos políticos penetran a las comunidades con el objetivo de conseguir los votos y después de olvidarlos, ¿no? Y de desestructurar muchas de las estructuras que tienen constantemente, ¿no? Una cosa que es importante, el consenso, ¿no? O sea, no es por mayoría de votos, no es porque a ver quién convence o quién es más elocuente, es precisamente por saber qué es lo que nos puede beneficiar, ¿no? Y si bien corresponde a sociedades más pequeñas, no es malo que aprendamos por allí. Bueno,
Miren, vamos a seguir conversando sobre este tema bien importante. Lo que yo les quiero decir es que hay algunas otras mujeres indígenas que han incursionado en la política. Y esto es clave para entender la construcción de la democracia, porque como tú dices, ellos se están viendo desde otro ángulo. Sí nos ven, nosotros no los vemos. Recordemos, por ejemplo, a la comandante Esther en la tribuna del recinto legislativo de San Lázaro hace algunos años, a Eufrosina Cruz, una mixteca que fue elegida por usos y costumbres. Su triunfo no fue respetado en su comunidad, ahí ese es otro gran problema, por lo que fue cooptada por el Partido Acción Nacional y llegó a convertirse en la primera mujer indígena presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca. Entonces, lo de Marichuy es un parteaguas, pero también ha venido construyéndose una cultura política donde las mujeres indígenas están participando, y también a lo mejor, Silvia, nos vas a comentar sobre la experiencia de Ecuador, por ejemplo, que también fue fundamental para darle visibilidad a este proceso de construcción democrático de los estados-nación de América Latina, y donde pues los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes también, pues están demoliendo esas metanarrativas, esas historias oficiales, esa forma donde solamente hay una definición de democracia, y es la que dicen los politólogos desde las democracias de Occidente, pero aquí, bueno, nosotros estamos recogiendo, replanteando que hay muchas posibilidades de establecer formas de convivencia democrática. Vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a seguir también con esta conversación. Gracias. Sí, porque yo creo que, bueno, yo tengo familiares que son o que vienen de esa parte de ese sector de indígenas, y sí existe mucho el machismo, sí existe todavía muy arraigado de esas raíces de que el hombre es más, y yo creo que esto de las mujeres en la política ayudaría mucho a quitar esos estigmas de la mujer, que la mujer y el hombre son iguales, ¿no? Y que tienen las mismas capacidades tanto para hacer las tortillas como para poder gobernar. Yo pienso que tal vez una diferencia en cuanto a ¿cómo se puede decir? A que todo el tiempo han sido presidentes hombres, pero realmente yo creo que no importa tanto el género, sino más bien la preparación que tengan y sus valores también. Pues no tiene nada que ver que sean mujeres, porque pues es lo mismo que participe un hombre indígena o una mujer indígena. ¿Lo crees? ¿No están como en situación más vulnerable o sus situaciones diferentes? No, yo creo que todos los indígenas están en esa situación vulnerable, porque pues como que todos, incluyéndome, llegamos como a discriminar o así, y entonces yo siento que los hombres y mujeres pues están en esa vulnerabilidad. Aparte, eso es muy feminista, decir que solo las mujeres están en situación vulnerable. Pues yo digo que es más bien de la persona y de su formación, no tiene que ver mucho si es indígena o si es mujer. Yo siento, no como que debemos de catalogar a las personas por su sexo. Totalmente. Pues habrá que ver cómo se va desarrollando las cosas. Yo creo que el apoyo social es necesario, concientizar a las nuevas generaciones también, porque pues, como vuelvo a repetir, también es una gran población, digamos que serán los jóvenes de entre 15 y 35 años. Bueno, los que votan, ¿no? 18 y 35 años. Pues habría la diferencia. Hay algunos casos, he escuchado que pueblos indígenas, los que llevan el manejo son las mujeres, y hay mejores resultados.
Buenas noches, estudiantes, mujeres y hombres, también padres de familia y todos los que nos acompañan y que se dieron cita en este lugar para escuchar la voz de los pueblos indígenas. Es un honor encontrarnos con todos ustedes en este lugar tan simbólico e importante en la historia de las transformaciones que han ido dando forma a lo que somos como nación mexicana. Hoy más que nunca necesitamos que la educación sea crítica, científica y acorde a la realidad de esta nación multicultural en la que las culturas originarias siempre han sido negadas. Lo anterior para que deje de existir el adiestramiento para instruir operadores del despojo, de la producción desmedida, de los justificadores del desastre social, político y ambiental, a que nos han sometido este sistema capitalista. Que deje de ser la educación el semillero de la enajenación de los pueblos en nuestras comunidades y en las ciudades, o sea, que deje de ser parte de los engranes que hacen funcionar al sistema capitalista. Necesitamos que la educación sea gratuita y popular, porque los derechos no deben de ser mendigados ni convertidos en mercancía, sino reivindicados y ejercidos sin miedo para la construcción de nuevas formas y horizontes. Así pues, es urgente lograr que la generación y transmisión del conocimiento en las universidades y escuelas esté permanentemente vinculado y al servicio de las y los de abajo, sea en las ciudades o en las comunidades indígenas y campesinas, y que no sea más un arma de los poderosos para seguir con este sistema depredador que ya amenaza la vida entera. Qué bien que siguen con nosotros, porque bueno, se han de dar cuenta que es un tema de muchísima importancia y les recordamos que los datos de contacto aparecen en la pantalla. Nos gustaría conocer sus dudas y sus comentarios. Bien, nos quedamos en un tema que también resulta de gran importancia para ir construyendo esta percepción en la sociedad de que las mujeres indígenas sí participan políticamente y participan mucho. Y ahí tenemos una experiencia en Ecuador. Y Silvia, pues, danos tu opinión, qué ha pasado en el Ecuador con respecto a la dirigencia de las mujeres indígenas en la conducción de cambios importantes en ese país. Bueno, yo creo que Ecuador, como pocos países, tiene una presencia femenina muy, muy fuerte. No solamente existe, Nina Pacari, que fue la primera mujer canciller indígena en un país, ¿no? Y existen otra serie de liderazgos que se dan muy, muy fuertes. De hecho, Ecuador tiene, yo creo que una de las mujeres más importantes que desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado, en los 40, Dolores Cacuango ya militaba fuertemente y fue representante de una de las organizaciones indígenas más fuertes, donde normalmente los liderazgos son masculinos. Estamos hablando de la década de los 40 del siglo pasado. En cambio, ella logra llegar a la dirección de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, ¿no? Aquí ellos tratan de incorporar mucho la militancia de las mujeres y hay que decirlo, no es fácil. Por esto mismo que tú comentas, no siempre tienen
otro tipo de actividades que les absorben una gran cantidad de tiempo. Y entonces eso hace que no sea fácil este liderazgo femenino que puede existir, pero que no necesariamente trasciende mucho más allá del espacio más reducido, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan logrado irse colocando, ir participando, es verdaderamente una doble o triple jornada, porque nosotras podemos pensar, muchas de las mujeres urbanas que logran participar aquí y allá, tienen resueltas muchas de las actividades de su casa, ¿no? En cambio, ellas no las tienen resueltas, de manera que es ver cómo no descuido lo que tradicionalmente hago, pero sigo sin descuidar también esta incursión en la política, ¿no? ¿Cómo hago para mantener actividades que me absorben gran cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, esto significa que ellas mismas van buscando estos espacios, estas oportunidades, a veces con apoyo, a veces sin apoyo, ¿no? Entonces, esto es difícil porque no es raro que un hombre milite y que la mujer lo esté apoyando. Pero lo contrario no suele suceder, y entonces eso implica de verdad una mirada diferente de cómo se hace la política y cómo podemos estar nosotros contemplando esta posibilidad, ¿no? No se nos olvide que también Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, fue candidata 2 veces a la presidencia en Guatemala y que, bueno, tuvo porcentajes muy, muy bajos de posibilidades. En una ocasión la postuló un partido político, en la siguiente ocasión ella misma formó su partido político, pero es otra de los escenarios. Y rápidamente sí quisiera mencionar que hay que entender que a veces cuando las mujeres participan en escenarios políticos, como es el caso de las Triquis, que se encargaron de hacer un programa radial y que fueron asesinadas. Eso golpea muy fuertemente a la comunidad, porque se siente con la responsabilidad de proteger a sus miembros y de proteger doblemente a las mujeres. Entonces, cuando ellas incursionan en estos espacios y son asesinadas, es muy difícil que otras mujeres también quieran incorporarse y que otros hombres piensen, pues sí que lleguen, porque si las van a matar, es algo que hay que tener presente. Justamente en ese contexto de una gran violencia y especialmente de una gran violencia simbólica, ¿no? Donde, bueno, la experiencia de Nina Pacari, de Blanca Chancoso, de Rigoberta Menchú, bueno, son importantes referentes para ir también conociendo mejor lo que está pasando con la candidata independiente y con otras mujeres indígenas que han participado y participarán en la política. Pero aquí también tenemos que ver el lado interno de nuestra sociedad, una sociedad que decía Silvia al principio, es una sociedad racista y muy discriminatoria, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo me sorprendió, no es otra palabra, que la candidata indígena no tuviera cobertura en los medios, en todos los medios, la gran mayoría de los medios. Se quedaban hasta Ríos Peter y el otro independiente, pero se los puedo asegurar, yo estuve muy pendiente de lo que diría la sociedad mexicana a través de los medios sobre la candidata. Yo esperaba ver mucho racismo, mucha misoginia, mucha violencia simbólica, pero encontré indiferencia. Entonces, eso también, ese mensaje, ¿no?, de silencio, ¿qué quiere decir? Y yo te pregunto, Márgara, ¿cómo fue el apoyo de los pueblos indígenas a la candidatura de Marichuy? Sí, mira, yo creo que tocas un tema muy importante, que fue efectivamente como silenciar esa voz. Sí hubo algunos medios, pero con mucha insistencia, digamos, de las personas que estábamos acompañando también a Marichuy, de que se hiciese la entrevista. Las entrevistas que se hicieron son muy buenas, porque Marichuy rompía totalmente con el tono acostumbrado del político mexicano y hablaba desde otro lugar. Creo que también tenemos que decir que la sociedad mexicana está muy fragmentada
y que la sorpresa que tú dices de muchas poblaciones o movimiento indígena organizado que no sabía de Marichuy, tiene que ver también con esa fragmentación, que pienso que también ha hecho el Estado mexicano, su política de represión y de desconexión, de criminalización también a los movimientos organizados campesinos y indígenas. Y yo creo que ha dicho Silvia algo bien importante, fíjate. Muchas veces achacamos a las comunidades y su propia manera de vida que las mujeres no participen en la política y no vemos este otro lado, que es la criminalización de la política. ¿Por parte de quién? Del resto, ¿no? De todo lo que rodea a la comunidad. También no vemos cómo al atacar a las mujeres de las comunidades se ataca a toda la comunidad. Eso nosotras lo sabemos muy bien, lo hemos estudiado, cómo el cuerpo de la mujer representa el territorio comunitario, ¿no? En el caso de estas dos jóvenes triquis, que fue tremendo, bueno, esa es una demostración de cómo el movimiento indígena se organiza. ¿Para qué? Para recuperar sus tierras o para defenderlas. ¿Qué pasa en el entorno? ¿No? Son atacados y son atacadas sus mujeres. Creo que eso también tenemos que relevarlo para entender la problemática real de las mujeres indígenas que participan. Completamente de acuerdo. Ese es otro tema que tenemos que tener en discusión en las próximas días, o dejarlo que no se vaya de los reflectores. Tenemos que hacer una pausa. Nos queda un último blog donde, bueno, haremos algunas conclusiones, y pues yo invito a que sigan con nosotros en este programa. Gracias. Las ciudades son por excelencia el espacio en el que el capitalismo se reproduce sin cesar. El espacio y el tiempo de las ciudades están organizados para satisfacer la reproducción del sistema capitalista. La explotación, el despojo y el desprecio son momentos permanentes en la existencia de las ciudades. En ese sentido, el trabajo de organización de todas y todos ustedes realicen para enterrar este mal sistema que se nombra capitalista. Resulta fundamental y el esfuerzo que hagamos los pueblos originarios para resistir y rebelarnos en contra de esta realidad de despojo y explotación. Se queda corto, se queda trunco si los trabajadores y las trabajadoras, si las amas de casa y quienes comercian de modo precarizado en las calles, si las y los jóvenes de esta enorme ciudad, de las ciudades, no hacen la parte que les toca. Se trata de que las y los de abajo de esta ciudad, junto con los pueblos indígenas originarios y residentes que la habitan y que están arrinconados, perdiendo gradual pero aceleradamente sus antiguos territorios, o viviendo y trabajando en condiciones infrahumanas, organicen la alegre rebeldía y resistencia anticapitalista, buscando golpear al monstruo en su corazón a la par que se construye una nueva ciudad realmente justa, libre y democrática. Desde Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2017. Nunca más un México sin nosotros. Aquí seguimos con Márgara Millán y Silvia Soriano para hablar sobre la candidata indígena independiente Marichuy. Márgara, tú dijiste algo bien interesante con respecto a el apoyo que recibió
la candidata con respecto a los pueblos indígenas. Hablabas de la fragmentación en la que están estos pueblos y quisiera pedirte que desarrollaras un poco más las consecuencias de esta fragmentación y si esa fragmentación influyó o no para que los medios dieran atención o no, o cómo ocurrió. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, mira, tú mencionabas que en algunos lugares donde hay, digamos, comunidades organizadas o organizaciones indígenas, no se conocía mucho la propuesta de Marichuy. Yo creo que eso fue cierto, pero que es producto de la fragmentación que hoy vivimos en nuestro país. Sí. Y la deficiente cobertura que hacen los medios. Los medios, para empezar, están hipercentralizados y además yo creo que aquí se llevó una política en donde no se dio cobertura a todo lo que Marichuy estaba haciendo. Fíjate, yo lo seguía por internet, lo seguía por la propia dinámica de las personas que estábamos involucradas. Yo te puedo asegurar que los discursos que daba María de Jesús son dignos de que todo este país los conozca y no estuvieron ni en los medios de comunicación masivos, donde sí estaban las declaraciones del Bronco, todo el mundo conocía al Bronco porque sus canciones, porque sí, el Jaguar. Es una, degradación de lo político que es insufrible realmente, ¿no? Entonces, la campaña que hizo María de Jesús es valiosísima, se puede consultar. Si nosotros entramos a la página del Congreso Nacional Indígena, ahí vamos a encontrar todas sus declaraciones a todas las comunidades a las que fue. Se recorrió casi todo el país con sus propios medios. Sí. Esto también hay que decirlo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el alcance de la voz de los llamados independientes depende, como lo decía Silvia, del aparato y del dinero que hay detrás. Entonces, de independientes, nada, ¿no? Y, digamos, comunidades organizadas que recibían a María de Jesús, eso también hay que decirlo, la recibían con sus propios medios y eran recepciones espectaculares. Nunca faltó la comida, la convivencia, la música, o sea, en realidad el calor. Y, ¿sabes? Yo voy a reproducir aquí una cosa que dijo María de Jesús cuando se le preguntó en el último semillero en Chiapas, ¿valió la pena? Ella tuvo un accidente donde donde perdió la vida una de las uno del equipo de la red de apoyo de Baja California Sur. Ella dijo, estoy contenta porque estoy viva y además estoy contenta porque ir a lugares donde no habíamos ido, donde yo no había ido, donde no conocía y encontrar que somos familia. Fíjate qué bonita manera de decirlo. Era como ir a visitar a familia que hacía mucho no visitábamos y entender que los problemas son compartidos, que nuestro dolor y nuestra rabia es una sola. Entonces yo creo que eso es lo que vale la pena, digamos, entender en una forma de hacer política que apenas inicia y que es muy distinta a como hoy se hace política en este país. Muy bien. Gracias, Márgara. Y bueno, para ir cerrando, desafortunadamente esta conversación que nos llevaría muchas horas entre nosotras y entre otros también, yo quisiera terminar explorando un conjunto de construcciones sociales, ¿no? Que nosotras como científicas sociales debemos de tomar en cuenta. Y esto es porque de ahí se explica la triple opresión, ¿no? La triple carga laboral de la cual hablabas, Silvia, y que por una mujer indígena no lo tiene resuelto del todo, ¿no? Donde también por la intensidad del racismo y la discriminación cuentan otras construcciones sociales también que pueden pasar desapercibidas. De manera que a las construcciones sociales que me refiero es si ¿cómo pesa el ser indígena en una mujer? ¿Pesa o es un atributo? ¿Cómo lo deberíamos de ver?
luego, o estamos tan al principio que a lo mejor no lo hemos todavía, pero ¿qué significado podría tener? La edad. La edad en las mujeres indígenas es un factor de gran importancia. No es lo mismo ser una mujer joven indígena que una mujer de más de 50 años indígena. Faltaría tomar en dimensión esto. Y también, pues como bien dijiste, ¿no, Márgara? No se perdió, se ganó muchísimo y ese cúmulo de experiencias buenas y malas, como son todas las experiencias, ¿qué horizonte nos plantean? Entonces les voy a dar unos minutos para que reflexionemos hacia el cierre del programa. Bueno, a mí me parece que algo que señaló Márgara y que es fundamental es que es un comienzo, pero un comienzo que continúa. O sea, es un muy buen punto de partida. No olvidemos la otra campaña, que también viene impulsada por el zapatismo, en donde había que acabar por completo, o sea, denunciar la farsa que implica la democracia en nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, sí la denunciamos, sí la tenemos clara, pero también podemos marchar por ese camino. Abren la puerta, entramos, o sea, no estamos nosotros cerrados a cualquier posibilidad de mejorar. O sea, esta idea que se señala de que vivimos en un país fragmentado y no tenemos que ver a los pueblos indígenas como fuera del país, sin contradicciones, como una alternativa perfecta. No, evidentemente esta violencia que está caracterizando a nuestro país agarra parejo. Y entonces esta idea de poder transmitir el enojo, la frustración, todos estos elementos son fundamentales para hablar de la construcción real y verdadera de una nación que nos incorpore a todas las personas, con todos estos factores de discriminación que conocemos, la edad, la clase social, el grupo social, en fin, todos estos son elementos que de alguna manera nos avientan hacia los márgenes de la sociedad, y aquí hay una propuesta que hay que decirlo, viniendo de una mujer que estaba preparada, que tenía una trayectoria política, no era una improvisada, no era decir, tenemos una cuota de género y le toca a la mujer, era una mujer que tenía las características y las cualidades suficientes para poder ser candidata a la presidencia. Márgara, ¿quieres terminar de rematar la idea de Silvia, por favor? Mira, yo coincido totalmente. En las comunidades indígenas tú sabes que la edad es signo de sabiduría. Así es. María de Jesús Patricio fue electa por el Consejo Indígena de Gobierno y fue electa para ser la vocera por sus cualidades y su participación. Ella es fundadora del Congreso Nacional Indígena en el 96. Ella en el 2000 es la que habla por parte de ese Congreso Nacional Indígena cuando habla la comandante Esther, la única vez, Natividad, que mujeres indígenas han dirigido la palabra al Congreso de esta nación y lo han hecho de manera excelente, entre otras cosas, en perfecto castellano, diciendo, soy mujer, soy indígena, soy zapatista. A eso tenemos que agregar, digamos, cómo ellas hoy, las mujeres indígenas, zapatistas, pero también las organizadas en otras comunidades, están asumiendo el destino no solo de su comunidad, sino de esta nación, y te quiero decir algo, del planeta. Ellas nos recuerdan que somos los guardianes de esta tierra, que somos las guardianas de esta tierra. Y así es como yo pienso que debemos de reconocerlas. Una conciencia que nos está diciendo desde ese lugar muy singular, tenemos que cuidar el hogar donde vivimos. Y lo tenemos que hacer todos y todas juntos. Y juntas, sí. Muchísimas gracias, pues este es el gran momento de la lucha por la vida, ¿no? Muchas gracias por la atención prestada a este programa sobre la candidata indígena Marichuy. Les agradezco muchísimo su participación. El público, qué bueno que se quedaron con nosotros, y les invitamos a que sigan viendo
la serie de temas actuales de la sociedad mexicana que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias. La participación de las mujeres indígenas en la construcción de la democracia es un parteaguas en América Latina. En nuestro país, la cultura política indígena se ha fortalecido gracias a la decidida participación de la candidata Marichuy, participación que quedará en la historia de las nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. La introducción de cuotas afirmativas para generar paridad ha sido un logro importante, pero habrá que ver después de las elecciones de julio de 2018. Cómo quedará una primera bancada indígena en la legislatura de la nación. Sin duda alguna, queda mucho camino por andar. Ojalá que la realidad permita eliminar la violencia política hacia las mujeres indígenas que buscan ser elegidas.